En mi mundo no existía la duda, no existían las preguntas, existía la voz del profeta y existía el silencio. Nos enseñaron que afuera todo era muerte, pecado, oscuridad, que adentro estábamos protegidos. Yo me lo creí durante 3 décadas, hasta que un día me quitaron a mis hijos y entendí que la protección y la cárcel pueden verse exactamente igual. Podía seguir obedeciendo y recuperar mi lugar, o podía huir y no tener ningún lugar al que volver. No había opción segura, solo 2 formas de perder. Elegí la que me dejaba mirarme al espejo. Lo que van a escuchar no es ficción, aunque a veces lo parezca. Es una reconstrucción narrativa basada en fuentes verificables, testimonios públicos, reportajes periodísticos y la memoria escrita por la propia protagonista. Esta historia aborda control religioso, aislamiento forzado y experiencias de abuso dentro de una comunidad cerrada. Si quieres que sigamos dando voz a estas historias, los enlaces de apoyo están en la descripción y en el primer comentario fijado. Crecí en un lugar donde las mujeres no podían llorar, así de simple. Si llorabas, estabas pecando. Si levantabas la voz, estabas pecando. Si mirabas a tu esposo con cara de enojo después de que él te ignorara 3 días seguidos, estabas pecando. Nos repetían 2 palabras desde que aprendíamos a hablar. Keep sweet. Mantente dulce, dulce cuando te dan órdenes, dulce cuando te cambian de casa, dulce cuando te arrancan algo que ni siquiera sabías que podían quitarte. Yo fui dulce durante 31 años. Sonreí cuando tenía que sonreír. Bajé la cabeza cuando me dijeron que la bajara. Me tragué cosas que se me pudrieron adentro porque escupirlas significaba perderlo todo. Y en mi mundo, perderlo todo era literal. Tu casa, tu familia, tus hijos. Todo se lo podían llevar con una sola llamada telefónica del hombre que nosotros llamábamos profeta y que el resto del mundo llamaba de otra forma. Ese hombre era mi padre. Y lo que les voy a contar ahora es algo que me tomó 3 décadas juntar el coraje para decir en voz alta. No porque no tuviera las palabras, sino porque decirlo significaba aceptar que el lugar donde crecí, las personas que amé, la fe que me sostuvo durante toda mi infancia, todo eso era parte de la misma trampa. Y aceptar eso se siente como quedarte sin piso, como dar un paso y descubrir que abajo no hay nada. Mi primer recuerdo de Short Creek es el polvo, ese polvo seco del desierto que se te metía en la nariz, en los ojos, entre los dientes. Cada vez que el viento soplaba fuerte desde el cañón, la tierra se levantaba como si alguien sacudiera una sábana sucia sobre el pueblo. Y nosotros ahí abajo, siempre ahí abajo. Short Creek no aparece en los mapas como Short Creek. Son 2 pueblos chicos pegados uno al otro en la frontera entre Utah y Arizona. Colorado City de un lado, Hilldale del otro. Para el mundo eran 2 puntos perdidos en el desierto. Para nosotros eran el universo entero. No conocíamos otra cosa. No nos dejaban conocer otra cosa. En mi casa vivían decenas de personas. Mi padre, sus esposas, que fueron creciendo en número con los años hasta pasar de 50, y los hijos de todas ellas. Yo tenía más de 40 hermanos y medio hermanos. Compartíamos pasillos, baños, cocinas. El ruido de fondo de mi infancia era el de pies descalzos sobre pisos de madera, puertas que se abrían y se cerraban, bebés llorando en algún cuarto al final del corredor. Pero por encima de todo ese ruido había algo más fuerte, el silencio de las mujeres. Las mujeres de la FLDC no hablaban. Quiero decir, sí hablaban. Cocinaban, limpiaban, daban instrucciones a los niños, pero no decían lo que pensaban, no decían lo que sentían, no levantaban la voz. Existía una regla que lo cubría todo como una manta gruesa. Keep sweet, mantente dulce. Esas 2 palabras eran el mandamiento número 1, por encima de los 10 mandamientos,
por encima de cualquier escritura. Si eras mujer en la FLDS, tu trabajo era ser dulce. Dulce cuando tu esposo llegaba de estar con otra esposa. Dulce cuando el profeta te cambiaba de casa sin explicarte por qué. Dulce cuando sentías que te estabas ahogando por dentro. Porque mostrar enojo, tristeza o celos significaba que el Espíritu de Dios te había abandonado, y si Dios te abandonaba, lo que venía después era peor que cualquier emoción. Mi padre se llamaba Warren. En esa época todavía no mandaba él. El líder era mi abuelo Rulon, un hombre viejo con decenas de esposas que hablaba despacio y se movía como si cada paso fuera una ceremonia. Pero Warren ya estaba ahí, siempre cerca, siempre observando. Dirigía la escuela de la comunidad, controlaba qué aprendíamos y qué no. Y lo que no aprendíamos era casi todo. Nada de ciencia real, nada de historia del mundo, nada que nos diera herramientas para entender que existía algo más allá de esas paredes. Mi educación terminó en 8º grado. Después de eso, una mujer ya estaba lista para lo único que importaba: casarse y obedecer. Nos enseñaron que la gente de afuera era malvada, que querían destruirnos, que eran pecadores que vivían en la oscuridad y que cualquier contacto con ellos nos contaminaba. No teníamos televisión, no teníamos internet, no teníamos teléfono. Si alguien de afuera se acercaba al pueblo, los niños nos escondíamos como si fuera una alarma de incendio. Así de profundo era el miedo. No sabíamos a qué le teníamos miedo exactamente. Solo sabíamos que afuera era peligroso y adentro estábamos a salvo. A salvo. Esa es la parte que más me cuesta tragar ahora. Porque adentro, detrás de esa ilusión de protección, mi padre cruzó una línea que yo ni siquiera sabía que existía. Tenía 8 años. No voy a dar detalles porque esa parte de la historia no necesita imágenes. Necesita que entiendan una sola cosa. El hombre que se paraba frente a miles de personas a hablar de pureza y obediencia me hizo cosas en privado que contradecían cada palabra que salía de su boca. Y yo me quedé callada. Porque en la FLDS callarse es lo primero que aprendes y lo último que olvidas. A los 10 le conté a mi madre, Gloria, la segunda esposa de Warren, una mujer que se movía por la casa sin hacer ruido, como si ocupar espacio fuera un pecado más. Le dije lo que pasaba y vi cómo algo se le rompió en la cara. Fue y confrontó a mi padre, directo. En un mundo donde las mujeres no podían ni levantar la mirada, mi madre lo miró a los ojos, y después todo siguió igual. El silencio volvió a su lugar. Mi madre no tocó el tema nunca más, porque en la FLDS no existían herramientas para eso. No había policía que no fuera parte de la comunidad. No había vecino que no respondiera al profeta. No había puerta que diera a otro mundo. Solo había keep sweet. Sonríe, calla, aguanta. A los 16 hice algo que me pudo haber costado todo. Me senté una noche con un papel y un bolígrafo y le escribí una carta a mi padre diciéndole que parara. Sin adornos, sin pedir permiso. Dejé la carta donde él la encontraría y me fui a esperar lo peor. En mi cabeza, desafiar al profeta era pedir tu propia destrucción. El abuso se detuvo, así, sin ruido. Mi padre nunca mencionó la carta, nunca me castigó, simplemente paró. Y a mí me quedó una pregunta envenenada que cargué durante años. Si paraba cuando se lo pedías, cada día que no se lo pedí fue un día que pude haber evitado. Esa lógica es falsa, lo sé ahora. Pero a los 16, sola, sin educación, rodeada de gente que pensaba que ese hombre hablaba con Dios, esa lógica me destrozó. Lo que no se detuvo fue lo demás. Las reglas seguían.
El aislamiento seguía. El control sobre cada aspecto de mi vida seguía intacto. Mi padre había dejado de hacerme daño de una forma, pero la jaula no tenía ni una grieta. Y pronto iba a cerrarse un poco más, porque una mañana, sin que nadie me preguntara, Warren anunció que había recibido una revelación. Dios le había dicho con quién me iba a casar. Yo tenía 18 años y no conocía al hombre que en menos de 24 horas iba a convertirse en mi esposo. Poco después de la carta, Warren empezó a hablar de matrimonio. No conmigo, nunca conmigo directamente. En la FLDS los matrimonios no se discuten, se anuncian. El profeta recibe una revelación y le dice a una mujer con quién va a pasar el resto de su vida. Así, como quien reparte cartas en una mesa. Y a las mujeres nos tocaba sonreír, agradecer al cielo y obedecer. Yo tenía 18 años cuando mi padre decidió que era mi turno. El elegido se llamaba Rich. Tenía 25. Ya tenía 2 esposas. Yo iba a ser la tercera. No hubo consulta, no hubo cortejo. Simplemente me informaron que Dios había hablado y que mi destino estaba resuelto. Lo conocí el día antes de la boda, parada en una sala con mi vestido largo hasta los tobillos, el pelo recogido debajo de un peinado que me apretaba las sienes. Vi entrar a un hombre al que nunca había visto. Nos miramos como 2 personas que acaban de chocar en la calle y no saben si pedir disculpas o salir corriendo. Él estaba nervioso. Yo estaba en otro lugar. Sentía un hueco en el pecho, algo vacío que me pesaba más que cualquier cosa sólida. Al día siguiente ya era su esposa. Me mudé a la casa donde vivían las otras 2 mujeres de Rich. Compartíamos cocina, baño, pasillos. Cada una tenía su habitación, su turno, su lugar en una fila invisible. Así funciona la poligamia desde adentro. No es el romance que algunos imaginan, es logística. Un calendario pegado en la pared de tu mente que te dice cuándo te toca ser esposa y cuándo te toca hacer como que no escuchas lo que pasa en el cuarto de al lado. Rich no era un mal hombre. No me levantó la mano, no me gritaba, pero estaba atrapado en el mismo sistema que yo, y dentro de ese sistema él tenía autoridad y yo tenía obediencia. Esa era la matemática de la FLDS. Así nos criaron a todos. Mis hermanas esposas y yo desarrollamos algo parecido a una amistad. Esa cortesía cuidadosa de personas que saben que si se pelean, no hay a dónde ir. Cocinábamos, lavábamos ropa, criábamos hijos que se parecían entre sí porque compartían padre y paredes. Desde afuera podía parecer una familia. Desde adentro se sentía como un acuerdo que nadie había firmado. A los 19 tuve a mi primer hijo. Cuando sostuve a ese bebé, algo se movió dentro de mí que llevaba años quieto. Un instinto que no tenía nada que ver con la FLDS, ni con las revelaciones, ni con el profeta. Un amor tan feroz que me asustó, porque entendí en ese momento que haría cualquier cosa por proteger a ese niño. Y cualquier cosa dentro de mi mundo era una promesa peligrosa. Empecé a trabajar como maestra en la escuela de la comunidad. Me dieron un grupo de niños de 3er grado. Yo, que apenas tenía educación hasta 8º, enseñándole a otros niños lo poco que sabía. Pero me gustaba. Era lo más parecido a un propósito que había tenido fuera de ser esposa y madre. Me aferraba a esas horas en el aula como a las únicas horas que me pertenecían. Y entonces mi madre se enfermó. Gloria, la única persona que alguna vez se atrevió a enfrentar a Warren por mí. Le encontraron cáncer. En una comunidad donde la medicina moderna se miraba con desconfianza y la voluntad de Dios servía para explicar todo, una mujer enferma no tenía demasiadas opciones. Vi cómo se fue apagando, semana a semana.
El cuerpo que me abrazó de chica se fue haciendo más chico, más liviano, y un día ya no estaba. Se fue sin ruido. Como hacía todo, como nos enseñaron a hacer todo. Poco después, mi abuelo Rulon murió, y Warren ocupó el trono que llevaba años preparando en silencio. Se convirtió en el profeta, el líder absoluto, la voz de Dios en la tierra. Las reglas se endurecieron de un día para otro. Prohibió la televisión, la poca que quedaba. Prohibió el internet. Prohibió juguetes. Prohibió mascotas. Prohibió colores de ropa que el día anterior estaban permitidos. Cada semana llegaba una nueva revelación que nos quitaba algo más. Y todos obedecían, porque cuestionar al profeta era cuestionar a Dios. Y cuestionar a Dios significaba perder tu familia, tu casa, tu lugar en el cielo. Así que nadie cuestionaba, ni siquiera yo, todavía no. Yo veía a ese hombre dar sermones sobre la moral y la pureza y sentía algo caliente y ácido que me subía desde el estómago hasta la garganta. Lo empujaba para abajo cada vez, lo tapaba con trabajo, con rutina, con los abrazos de mis hijos, pero seguía ahí, creciendo. Un día escuché algo que me heló. El FBI estaba buscando a Warren Jeffs, mi padre, el profeta, el hombre más importante de mi universo. Lo habían puesto en la lista de los 10 más buscados del país. Lo buscaban por los matrimonios que arregló entre hombres mayores y menores de edad, por cosas que yo conocía de sobra, pero que nadie dentro de esas paredes se atrevía a nombrar. Y mi primera reacción fue miedo, puro miedo animal, porque si atrapaban al profeta, ¿qué iba a pasar con todo lo que yo conocía? Lo atraparon en agosto de 2006, cerca de Las Vegas. Una patrulla de carretera lo detuvo porque las placas temporales de su camioneta no se veían bien. Así de simple, así de absurdo. El hombre más buscado del país no cayó por una operación de inteligencia ni por un soplón. Cayó por una placa de coche. Cuando le revisaron el vehículo encontraron de todo. 3 pelucas, gafas de sol, más de $50,000 en efectivo, 15 teléfonos celulares, computadoras portátiles, un escáner de frecuencias policiales. Mi padre llevaba meses moviéndose por Estados Unidos como un fantasma, durmiendo en hoteles distintos, cambiando de nombre, de apariencia, de ciudad. El profeta de Dios huyendo en una camioneta roja con pelucas en el asiento trasero. Si no fuera mi vida, me daría risa. La noticia llegó a Short Creek y el aire cambió. Nadie gritó. Nadie lloró en público, pero yo veía las caras. Las esposas de mi padre moviéndose por los pasillos con los ojos rojos y las mandíbulas apretadas. Los hombres reunidos en grupos pequeños, hablando en voz baja como si las paredes fueran a delatarlos. Y mis hermanos, decenas de ellos, intentando procesar algo que ninguno tenía herramientas para entender. Que su padre, el hombre que les dijo que era la voz de Dios, estaba esposado en una celda de Nevada. Yo no lloré por él. Quiero que eso quede claro. Pero tampoco sentí la liberación que llevaba años esperando. Lo que sentí fue raro, como esa marca que queda en la pared cuando descuelgas un cuadro que estuvo ahí toda tu vida. Ya no está, pero el espacio sigue teniendo su forma. Lo juzgaron en Utah primero. Lo condenaron por haber arreglado el matrimonio de una niña de 14 años con su primo de 19, pero la condena fue anulada por cuestiones legales. Mi padre casi sale libre. Casi. Esa palabra me quitó el sueño durante meses. Y entonces vino Texas. Warren había mandado construir un rancho en un pueblo llamado El Dorado. Lo llamaban el Rancho Anhelo de Sión. Un lugar enorme, aislado,
con un templo blanco en el centro que parecía sacado de otro planeta. Ahí mandaba a sus seguidores más fieles. Les decía que estaban siendo llamados a Sion, que ese era el cielo en la tierra. Lo que en realidad estaba construyendo era un lugar sin testigos, donde las reglas de afuera no llegaban. En 2008, las autoridades de Texas entraron al rancho. Removieron más de 400 niños, familias enteras separadas de la noche a la mañana. El mundo lo vio en las noticias. Filas de mujeres con vestidos de pionera y peinados de otro siglo cargando bebés sin entender qué estaba pasando. Después, la Corte Suprema de Texas determinó que la remoción fue ilegal y devolvieron a los niños. Pero el material confiscado durante la redada, documentos, grabaciones, registros internos, fue lo que hundió a Warren para siempre. En 2011 lo condenaron en Texas, cadena perpetua, más 20 años. Pensé que ahí se aflojaba todo, que con el profeta encerrado las paredes iban a ceder aunque fuera 1 centímetro, que podríamos respirar un poco más hondo. Pero pasó lo contrario. Warren empezó a gobernar desde su celda con más fuerza que cuando estaba libre. Mandaba mensajes a través de visitas y llamadas telefónicas. Revelaciones que llegaban a Short Creek como telegramas militares. ¿Quién debía casarse con quién? ¿Quién debía ser expulsado? ¿Qué alimentos estaban prohibidos ahora? ¿Qué colores de ropa ya no se podían usar? Cada semana un torniquete más apretado, y la gente seguía obedeciendo. Para ellos, Warren no era un convicto, era un mártir, un hombre justo que sufría en prisión para expiar los pecados de su pueblo. Eso les decían, y ellos lo tragaban como agua. Yo miraba todo eso y sentía que me estaba perdiendo. Una locura silenciosa, lenta, que te come por dentro mientras sonríes porque sonreír es lo único que te enseñaron a hacer. En 2012 me llegó una orden. Probablemente la transmitió Lyle, el hermano de Warren que manejaba la iglesia desde afuera. Me dijeron que debía arrepentirme. No me explicaron de qué. En la FLDS la acusación nunca necesita prueba. La palabra del profeta es suficiente. Me separaron de mis 5 hijos, los dejaron con la familia de Rich y a mí me mandaron a una casa en algún lugar de Idaho. Ni siquiera supe la dirección. No me la dijeron. No tenía por qué saberla. Era una casa de escondite, un lugar donde la FLDS mandaba a las personas que necesitaban ser invisibles. No podíamos salir de día. De noche nos dejaban pisar el porche unos minutos, respirar el aire frío. Adentro cosíamos, limpiábamos, cocinábamos para la gente que controlaba la casa y esperábamos. Eso era todo. Esperar la próxima orden, esperar que alguien decidiera que ya habíamos sufrido lo necesario. Los meses en Idaho me hicieron algo que todavía no sé describir. Me despertaba cada mañana y lo primero que me llegaba era la imagen de mis hijos, si habrían desayunado, si alguien les habría leído algo antes de dormir. El cuerpo te lo cobra todo cuando te arrancan lo que más quieres. Te lo cobra con insomnio, con un nudo en el estómago que no se va ni comiendo ni dejando de comer. Con las manos frías a las 3 de la tarde. Un día me dejaron volver, sin explicación. Igual que cuando me mandaron. Encontré a mis hijos más grandes, más callados, con algo en la mirada que antes no estaba. No me preguntaron dónde había estado. En la FLDS, los niños aprenden rápido que hay preguntas que no se hacen. Los abracé y sentí que estaba juntando pedazos de algo que se había caído al piso. Mientras los apretaba contra mí, algo empezó a moverse por dentro. Algo caliente, algo que iba a costarme mucho tiempo controlar. Pero todavía no sabía lo peor. Warren tenía preparada una orden más. Y esa iba a romper lo poco que quedaba entero.
2014 empezó como cualquier otro año dentro de la FLDS. Las mismas reglas, los mismos silencios, la misma sensación de vivir dentro de un reloj que alguien más controla. Yo tenía 31 años, 5 hijos y un matrimonio que funcionaba como todo funcionaba en esa comunidad, por obediencia. Y entonces llegó la acusación. Warren mandó decir, desde su celda como siempre, que yo había cometido un pecado grave. ¿Cuál? Haber tenido intimidad con Rich, mi propio esposo, mientras estaba embarazada. En el mundo real eso no es un pecado. En la FLDS era una ofensa contra Dios. El profeta había decretado años atrás que las mujeres embarazadas no podían tener contacto con sus maridos. Una de esas reglas que aparecían de la nada, como quien pone una cerca nueva en un terreno que ya estaba lleno de cercas. Y yo la había cruzado. El castigo fue inmediato. Me desterraron. No me dieron tiempo de empacar recuerdos. No me dejaron sentarme con mis hijos a explicarles lo que iba a pasar. Me sacaron de mi casa como se saca una pieza defectuosa de una máquina. Y a mis 5 hijos los dejaron adentro. 7 meses. Eso fue lo que duró el destierro. 7 meses sin ver a mis hijos, sin saber cómo estaban, sin poder tocarlos, escuchar sus voces, saber si dormían tranquilos o se despertaban buscándome en la oscuridad. 7 meses despierta a las 3 de la mañana, mirando el techo de un cuarto que no era mío, con el estómago hecho un puño. Estar separada de tus hijos te rompe de una forma que no se ve. Seguís caminando, seguís comiendo, seguís haciendo las cosas que hace una persona viva, pero por dentro falta algo fundamental. Y cada hora que pasa, esa falta crece. Lo que más me destruía era saber que Warren lo estaba haciendo a propósito, desde su celda, con una llamada telefónica. Mi padre me estaba castigando. Y yo sabía, lo sentía en los huesos, que no me castigaba por lo de Rich. Me castigaba por existir, por ser el testigo que él no podía borrar. Cada vez que me veía la cara, le recordaba lo que era, y eso no me lo iba a perdonar nunca. Un día, durante esos meses de destierro, me enteré de algo que me partió en dos. Una de mis hermanas descubrí que Warren le había hecho lo mismo que a mí, a ella, cuando todavía era más chica de lo que yo era cuando empezó conmigo. Mi hermana había cargado ese peso en silencio toda su vida, igual que yo, cada una pensando que era la única, cada una tragándose el veneno para no envenenar a los demás. Cuando lo supe, algo se desconectó adentro de mí. Todo lo que antes me daba miedo dejó de importarme. La comunidad, las reglas, las consecuencias, el cielo que me prometieron y el infierno con el que me amenazaron. Todo eso se volvió ruido de fondo. Lo único que quedó claro fue una certeza. Esto tiene que terminar. Empecé a planear en silencio, sin contarle a nadie. Pensaba mientras lavaba la ropa. Pensaba mientras fingía rezar. Cada noche, antes de dormir, repasaba los pasos. ¿A dónde iría? ¿Cómo sacaría a los niños? ¿Qué llevaría? ¿Qué dejaría atrás? La respuesta a esa última pregunta era sencilla y brutal. Todo. Iba a dejar atrás 31 años de vida, cada persona que conocía, cada calle que había pisado, mis hermanos, las pocas mujeres que alguna vez me mostraron algo parecido al cariño dentro de ese lugar. Todo se quedaba del otro lado de una puerta que yo iba a cruzar una sola vez. Hablé con mi hermana, la misma que cargaba la misma herida que yo. Le dije lo que pensaba hacer. No tuve que convencerla. Me miró con unos ojos que ya habían tomado la decisión antes de que yo abriera la boca. Yo voy contigo. 3 palabras que me sostuvieron cuando todo lo demás se estaba cayendo.
Me devolvieron a mis hijos poco antes de que terminara el año. No sé por qué. No pregunté. En la FLDS las respuestas siempre son peores que las preguntas. Pero los tuve de vuelta. Los abracé, les olí el pelo, les revisé las manos como si quisiera asegurarme de que eran reales. Y mientras los apretaba, supe que ya no quedaba tiempo para dudar. La noche del 31 de diciembre no dormí. Esperé a que la casa se quedara en silencio. Vestí a mis 5 hijos en la oscuridad, con las manos firmes aunque por dentro todo me temblaba. Mi hermana apareció con su bolso. Nos miramos. No hizo falta hablar. Metí a los niños en el coche. Cerré la puerta despacio. Puse las manos en el volante y arranqué. Las primeras horas fueron las peores. La carretera estaba oscura y mis hijos dormían en el asiento de atrás como si fuera una noche cualquiera. Mi hermana iba a mi lado sin hablar. De vez en cuando la miraba de reojo y veía su perfil recortado contra la ventanilla, quieta, con la mandíbula apretada. Yo manejaba con las manos húmedas sobre el volante y el corazón golpeándome las costillas. No sabía bien a dónde iba, sabía a dónde no quería volver. Eso alcanzaba para mantener el pie en el acelerador. Terminamos en Centennial Park, otra comunidad polígama, más pequeña, más tranquila, donde vivían parientes del lado de mi madre. Gente de gloria. Nos abrieron la puerta sin hacer preguntas. Nos dieron camas, comida, un espacio para respirar. Pero respirar resultó ser más complicado de lo que imaginaba. Los primeros días me agarró algo que no esperaba: culpa. Una culpa espesa que me seguía a todas partes. Me sentía culpable por haberme ido, por haber sacado a mis hijos de lo único que conocían, por estar sentada en una cocina ajena mientras mis hermanos seguían adentro. 31 años de adoctrinamiento no se borran en una noche. El cerebro tarda en aceptar que lo que siempre te dijeron que era el cielo, en realidad era una cárcel. Centennial Park no funcionó. No porque la gente fuera mala, fueron generosos de una manera que no merecía, pero seguía siendo una comunidad polígama. Seguía habiendo hombres con varias esposas. Seguía habiendo esa estructura que yo necesitaba dejar atrás por completo. Nos mudamos. Salt Lake City primero, después Texas, después Montana. Cada lugar era un intento de encontrar algo que no sabía definir. Un sitio donde mis hijos pudieran crecer sin que nadie les dijera cómo pensar. Donde yo pudiera caminar por la calle sin sentir que el mundo me estaba examinando. Inscribí a mis 5 hijos en escuelas públicas. Primera vez que pisaban un aula normal. Primera vez que se sentaban al lado de niños que no vestían como ellos, que hablaban de cosas que mis hijos no entendían. Películas, fiestas de cumpleaños, videojuegos. Todo eso que para cualquier niño es lo más natural del mundo. Para los míos era un idioma que tenían que aprender desde cero. Los vi luchar con eso. Los vi confundirse. Y también los vi, poco a poco, empezar a sonreír de una forma que no les conocía. Una sonrisa que no necesitaba permiso de nadie. Yo también tenía que empezar de cero. Mi educación terminaba en 8º grado. No tenía título, no tenía experiencia laboral real, no tenía idea de cómo funcionaba una cuenta de banco, un contrato de alquiler, una cita médica. Cada trámite era un examen para el que nadie me había preparado. Saqué mi GED, me inscribí en la universidad. ¿Suena bien dicho así? En 2 frases, la realidad tenía otro color. Vivíamos de cupones de alimentos. Yo contaba cada centavo como si fueran los últimos. Daba clases de violín para completar el mes. El violín era una de las pocas cosas que la FLDS no me quitó.
porque la música instrumental estaba permitida. Tocaba para mis alumnos y por un rato me olvidaba de que tenía 31 años y estaba aprendiendo a vivir como si acabara de nacer. Lo más pesado no fue el dinero ni la burocracia, fue lo que pasaba de noche, cuando los niños dormían y la casa se quedaba callada. Ahí no había nada que hacer, nada que llenar. Solo yo y todo lo que me había pasado, todo lo que cargaba, todo lo que la FLDS me dejó de recuerdo. Un equipaje que no se despacha en ningún aeropuerto. Y lo más raro, a veces me agarraba sintiéndome bien. Un hijo sacaba buenas notas, alguien me invitaba a un café, una tarde de sol con los niños en un parque. Y enseguida venía el golpe interno, como un reflejo, como si mi cuerpo estuviera programado para esperar el castigo cada vez que aparecía algo bueno. La FLDS me había enseñado tan bien a no ser feliz que la felicidad me daba desconfianza. Poco después de empezar la universidad conocí a Brandon Blackmore, otro sobreviviente, otro ser humano que creció encerrado en una comunidad fundamentalista mormona y tuvo que arrancarse de raíz para poder vivir. No nos enamoramos como en las películas, nos reconocimos. Dos personas que hablan el mismo idioma roto, que entienden lo que significa despertarse a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin saber por qué, que saben lo que cuesta confiar cuando toda tu vida te enseñaron que confiar era peligroso. Brandon fue la primera persona que yo elegí, la primera decisión importante que tomé con los ojos abiertos. Después de 31 años donde todo me fue impuesto, la ropa, la comida, el esposo, la vida entera, elegir a alguien por mi cuenta se sintió como aprender a caminar de nuevo, torpe, lento, pero mío. Nos casamos en septiembre de 2017. Escribí mi libro, lo llamé Breaking Free, puse todo ahí. Hubo noches en que me sentaba frente a la computadora y las manos se me quedaban quietas sobre el teclado, como si el cuerpo se negara a revivir lo que la cabeza necesitaba soltar. Pero lo solté, palabra por palabra. Hoy vivo en Idaho con Brandon y mis hijos. Tengo contacto con 5 de mis hermanos que también lograron salir. Hay otro hermano que sigue adentro. No puedo decir más porque cualquier palabra mía podría traerle problemas. Así funciona la FLDS todavía. Warren sigue dictando órdenes desde su celda. Miles de personas siguen obedeciéndolas. A veces mis hijos me preguntan cosas sobre la comunidad. Les digo la verdad cuando puedo y me quedo callada cuando la verdad pesa demasiado para ponerla en sus manos. Ellos ven películas ahora, van a fiestas, tienen amigos. Mi hija descubrió Star Wars y me miró con una cara que me voy a llevar a la tumba, como si le hubiera regalado un planeta entero. Yo los miro y sé que eso fue lo que valió la pena. No la palabra sobreviviente que la gente me cuelga como medalla, no la libertad como concepto bonito, sino esto, lo concreto, mis hijos eligiendo, mis hijos decidiendo qué ponerse, qué comer, qué creer, con quién hablar, viviendo una vida que yo nunca tuve y que casi no les puedo dar, casi, pero se las di. Rachel Jeffs nació dentro de un sistema que tenía respuesta para todo. Cómo vestirse, cómo hablar, cómo sentir, quién manda, quién obedece, quién merece castigo. Su padre, Warren Jeffs, construyó ese sistema pieza por pieza hasta convertirlo en una máquina que funcionaba sola, incluso desde una celda de prisión en Texas, donde cumple cadena perpetua más 20 años. Rachel fue su hija, su alumna, su feligresa, su víctima. Y al final, la persona que se paró frente a todo eso y dijo basta. Se fue la última noche de 2014 con 5 hijos, una hermana y ningún plan. Tenía educación de 8º grado,
cero experiencia en el mundo real y una lista interminable de cosas que no sabía hacer. Sacó su GED, entró a la universidad, dio clases de violín para pagar la comida, escribió un libro y lo publicó con su nombre verdadero, sabiendo que cada palabra la convertía en traidora para miles de personas que todavía consideran a su padre un profeta. Hoy vive en Idaho con sus hijos y con Brandon, el hombre que ella eligió. Tiene más de 40 años y está aprendiendo a hacer cosas que la mayoría de la gente aprende a los 18. Eso no es un final de película, es un martes cualquiera. Y quizás eso es lo más importante de toda esta historia, que la libertad de Rachel no se parece a un discurso inspirador. Se parece a una mujer sacando cuentas en la mesa de la cocina mientras sus hijos hacen tarea. Se estima que miles de personas siguen dentro de la FLDS. Warren sigue mandando desde su celda. Rachel sigue hablando. Si esta historia te llegó, dale like. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Suscríbete para que estas voces sigan teniendo un lugar donde sonar. Los enlaces de apoyo están en la descripción y en el primer comentario fijado. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.